Mateo capítulo 21, versículo 1 al versículo 9, la Biblia dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, envió Jesús 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Oremos. Padre, gracias por la porción de tu palabra, y no solamente por esta porción. Te agradecemos por toda la revelación total y completa que nos has otorgado al cristianismo bíblico, para que podamos aprender de tu preciosa palabra, poder ser doctrinados, aprender teología, doctrina, pero también aspectos prácticos en nuestra vida. Y Padre, en esta tarde rogamos que nos enseñes, que nos ayudes a extraer de este pasaje, de este relato real acerca de este tema, para que podamos recordar y podamos emprender y podamos aprender también sobre lo sucedido en esa ocasión, y que podamos retomarlo y traerlo a nuestras vidas. Estas tres acciones que vamos a estar mirando respecto a la entrada triunfal. Oramos y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ya lo sabemos, una semana previa a la muerte del Señor Jesucristo, Él entró a la ciudad de Jerusalén y lo reconocieron, o más de reconocerlo como rey, Él entró y fue proclamado, entró a la ciudad santa, Jerusalén, siendo proclamado por muchos judíos. Dice la palabra de Dios que era mucha la gente, versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos. Así que le proclamaron rey al entrar en Jerusalén. Y este evento, esta narrativa nos habla de que los judíos tuvieron una gran oportunidad para poder presentar al Señor, o se presentó el Señor, se presentó ante los judíos para que ellos pudiesen reconocerlo como lo que Él era, o lo que es. Quiero decir, era en el sentido de que ya ocurrió en aquella ocasión. Era el Rey Salvador, pero no fue así. Probablemente y seguramente muchos de los que lo estaban proclamando rey y daban hosanas y le victoriaban y lo proclamaban como rey en esa ocasión, seguramente la siguiente semana hubieron bastantes, seguramente, porque era una gran multitud, eran los que gritaban probablemente: crucifícale, crucifícale. Sin embargo, en esta ocasión, en este evento llamado de esta manera, se desprenden varias enseñanzas a nuestra vida espiritual, y que en nuestra vida cristiana haremos bien en poderlas recordar y poderlas aplicar a nuestra vida. En la mañana escuchábamos ya la predicación acerca de este evento. No voy a abundar mucho, sencillamente quiero que veamos tres acciones activas que se desprenden o nos enseña la entrada triunfal. La primera la encontramos en el versículo 9. Dice la Biblia: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana
en las alturas. Versículo 10 continúa diciendo, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? A pesar de que una gran multitud le conocía, le reconoció, había otra dentro de la ciudad que no sabían quién era él. Al punto que voy, hermanos, es que el versículo 9 dice que la gente lo embistió y se posicionó del Señor tanto en el frente como en el detrás y le aclamaban, le adoraban. Más que le victoriaban, le adoraron. De alguna manera lo hicieron, a su manera, como podían hacerlo, como lo habían entendido, pero comenzaron a adorar, a reconocer al Señor Jesucristo y le ofrecieron adoración. Así que la primera acción activa que encontramos en este relato es la adoración. Y en la palabra de Dios, en el contexto general de las Escrituras, nos recuerda que tenemos que aprender justamente a desarrollar una adoración, pero no una adoración mediocre o una adoración a como salga o a como podamos entenderlo, o de acuerdo a los recursos o los medios que podamos, o con la intención que nosotros queramos ofrecerle al Señor. No es así. Debemos de aprender a desarrollar una adoración correcta a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 96, versículo 4. Salmos 96, 4 nos habla justo de esa virtud cristiana de adoración al Señor y nos presenta cómo debe de ser. Salmos 96, versículo 4 dice la Biblia, porque grande es Jehová y Él es digno de suprema alabanza y temible sobre todos los dioses. Podemos tomar el término adoración como sinónimo de alabanza, de aclamación, de manera de adorar al Señor. Y aquí este versículo nos dice que Dios es merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración, dice el versículo 4, porque Él es digno de suprema alabanza. Lo supremo, hermanos, es lo más alto, que ya no hay algo más arriba que lo supremo superó a lo bueno, a lo mejor. Lo supremo, y dice en la Biblia, grande es Jehová, por lo tanto, la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, dignifica su propia persona, que le ofrezcamos lo mejor, la suprema alabanza. No es como yo creo que le puedo ofrecer mi adoración o mi alabanza, que son términos distintos, pero podemos utilizarlo en un momento dado como en conjunción, como adoración. Cuando entró a Jerusalén, el pueblo decidió y le aclamaba y le adoraba, lo ensalzaba. Así que nosotros también tenemos que hacer lo mismo con el Señor Jesucristo, ahora que nosotros sí le conocemos, y gran medida en aquella tarde o en aquel día, muchos no le conocían porque preguntaban, ¿y quién es este? Pero si usted y yo ya hemos tenido un encuentro con el Señor y ya le conocemos y vamos, actualmente continuamos en una búsqueda del rostro de Dios y indagamos bien en las Escrituras Santas y en su palabra para vivir más de cerca la vida cristiana, con mayor razón tenemos que aprender a ofrecerle la adoración a nuestro Señor de una manera digna porque Él la merece, lo supremo. Bien pudiéramos adorar al Señor. Bueno, al Dios se le adora de muchas maneras. Una de ellas, pues, es alabándole, cantándole, ofreciéndole nuestro corazón, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, de nuestra juventud, nuestros medios, nuestros recursos, en el templo, fuera del templo, con nuestro testimonio. Pero bien podemos ofrecerle a Dios adoración y alabanza a como se nos ocurra hacerlo, pero gracias a Dios, gracias a Él, que no lo hacemos de esa manera, porque sabemos y estamos conscientes que a Dios se le da lo mejor.
Bien pudiéramos decir, bueno, eso de los instrumentos son muy caros. Por ejemplo, mejor nos conseguimos una guitarra y ahí le damos y le rascamos a la guitarra y entramos un poquito en ritmo y eso nos va a atraer más gente, por ejemplo. Pero estaríamos faltando a la palabra de Dios. Debemos de buscar siempre, hermanos, darle a Dios lo mejor, adorarle a Él de la mejor manera que podamos. Pero tenemos que entender que la adoración no solamente es cantarle a Dios, o es ofrecerle un canto a través de la música. A Dios le adoramos de mil y de una maneras distintas. Nuestra vida debe ser una vida de adoración al Señor en todo momento. Y la entrada triunfal nos recuerda que a Dios, al Señor, se le debe de adorar de la mejor manera. En el Salmo número 145, versículo 3, también tenemos otro pasaje que nos recuerda que Dios es digno de lo supremo. Salmo 145, versículo 3, dice la Biblia, grande es Jehová, dice el Salmo, y digno de suprema alabanza y su grandeza. Que añade algo más que el versículo 4 del Salmo 96, y su grandeza es inescrutable. No se puede sondear, no se puede escudriñar porque es infinita la grandeza de Dios, este atributo del Señor. Por eso Dios es digno de lo supremo, lo mejor, lo máximo. Y el Salmo 33:3 también nos habla la palabra de Dios en este mismo tenor. Salmos 33:3 dice la Biblia lo siguiente: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Dice la Biblia, si vas a cantar al Señor, si vas a entonarle, si le vas a adorar dentro del canto, tomando el canto como una variante, si me permite decirlo así, como una forma de adorar a Dios de muchas otras, dice, hazlo bien, hacedlo bien. En alguna predicación les comentaba que se pararon dos muchachos, en aquel entonces eran dos muchachos que querían cantar en la iglesia. Yo no era el pastor de la iglesia, por supuesto, yo tenía, me imagino, y recuerdo que quizás unos 9, 10 años. Y me acuerdo que se pararon los dos muchachos ahí en la iglesia, muy activos, y decían, bueno, vamos a cantarle al Señor, no tuvimos tiempo de practicar mucho, así que ya se lo vamos a decir de una vez, dijo uno de ellos, ¿no? Si sale bien es para el Señor y si sale mal pues va a ser para ustedes, dijo el muchacho, ¿no? Y ya después yo pensé, todo el mundo se rió, ¿no? Ya de grande yo dije, pues de una vez se le hubieran dedicado a la congregación, porque si no ensayaron, pues no podemos dedicarle algo a Dios, que salga nada más como vaya saliendo. Dice en la Biblia, cantarle a Dios cántico nuevo, dice, pero hacerlo bien. Si vamos a presentarle algo a Dios y a adorar al Señor con canto, por ejemplo, pues hay que practicarlo como lo estamos haciendo. Cuando se van a presentar alguna música especial, se ensaya. Cuando se va a tener una conferencia, se organizan, ¿verdad? Se organiza, se piensa, se planea. Cuando venimos al templo, nos hacemos el propósito, lo pensamos, nos lo proponemos, nos alistamos para hacerlo, porque queremos ofrecerle al Señor nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, y queremos hacerlo bien. Cuando vamos a cantar, dice el pastor, vamos a ponernos de pie para cantar, y uno hace porque uno quiere sacar lo mejor que podamos y lo que podemos ofrecerle al Señor, lo mejor de nosotros, porque dice en la Biblia, hacedlo bien. Y la adoración que Dios merece, no solamente a través de la alabanza, de la música, cualquier aspecto en nuestro servicio al Señor, sea ministerial o sea un servicio a nivel congregacional, es decir, que no sea sencillamente o exclusivamente de predicación o de exposición de la Escritura, sino cualquier ministerio que Dios nos presenta para hacer, tenemos que presentárselo a Él en adoración y hacerlo bien, dice la Biblia. No solamente el canto, la alabanza, sino todo lo que hagamos para el Señor, tenemos que hacerlo bien. La entrada triunfal nos recuerda, hermanos, que el Señor merece ser adorado. Y no solamente dentro de la adoración, tenemos que pensar que no solamente el medio es importante, sino el motivo. No solamente el cómo lo voy a hacer,
o cómo lo voy a llevar a cabo, sino el por qué, el motivo. En otras palabras, la intencionalidad con la cual yo le ofrezco al Señor mi adoración es importante. En la vida cristiana, hermanos, o en el cristianismo, no encaja esa frase de que el fin justifica los medios. Bueno, la Biblia dice que yo tengo que servir al Señor o adorar al Señor. No importa cómo lo haga, mi finalidad es ofrecerle al Señor esto. Bueno, vamos a ver cómo se lo vamos a ofrecer y hacerlo bien. Que no estemos transgrediendo los principios bíblicos, que no estemos transgrediendo lo que no debemos de transgredir, palabra del Señor. Ya lo decía el pastor, tenemos que vivir la vida cristiana, pero no conforme vayamos pensando que así es, no vamos a perder la formalidad en la vida cristiana, no tenemos que perderla. Tan fácil que sería venir a la iglesia y cuando hace calor, pues venirnos con una guayabera. O como un hermano llegó a la iglesia con unos shorts cristianos fundamentales. Dijo, yo no sé, yo no he visto ninguna tienda que venda ropa bautista fundamental. No podemos catalogar ni calificar esa ropa de esa manera. No, y a la iglesia no se viene de esa forma. A la iglesia venimos como venimos, hermanos, ¿sí? Bien vestidos, con la formalidad. Hoy en día muchos están peleados con la formalidad. Dicen, es que no importa, Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Pero también la Biblia nos dice que lo exterior es el reflejo de lo que hay en el interior. Y si tomamos esa base como principio bíblico, entonces vamos a darnos cuenta que el fin no justifica los medios. Lo que vamos a ofrecerles al Señor en adoración es importante cómo lo vamos a hacer y el motivo por el cual también lo desarrollemos. Adorar al Señor de la manera precisa y de la manera correcta. Pero también si volvemos al pasaje de Mateo capítulo 21, de la entrada triunfal, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 6 se desprende otro concepto, otra acción activa como resultado de este pasaje de la entrada triunfal. Versículo 6 dice la Biblia, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ahora el versículo 6 nos está dando la secuencia de lo que sucedió, de la consigna del versículo 2 y versículo 3. Si me permiten, lo voy a leer. Dice el versículo 2, id a la aldea, les dijo el Señor a dos de sus discípulos. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los dejará ir, es decir, luego los enviará. Y en el 6 es entonces que dice el evangelista Mateo. Entonces los discípulos fueron, como el Señor les encargó, e hicieron como Jesús les mandó. El Señor Jesucristo dijo, vayan, y la Biblia dice que los discípulos fueron. Justo cumplieron la palabra del Señor, porque dice, e hicieron justamente como el Señor les mandó. No le dijeron, y Señor, ¿por qué no? Somos 2, ¿qué tal si nos salen 6? Y cuando ven que vamos a desamarrar el pollino y el asnita, ¿qué tal si se nos dejan venir? Ya entre 6 podemos hacerle frente. No le presentaron ninguna excusa, no le debatieron al Señor, sencillamente, dice la Biblia, fueron e hicieron justamente como Jesús les mandó. Yo le llamo esto sencillamente, hermanos, obediencia. La entrada triunfal, este relato no solamente nos enseña y nos recuerda que tenemos que aprender y emprender en la vida cristiana la adoración al Señor, sino que también le debemos de rendir obediencia a nuestro Señor. Es esa cualidad que debe residir en la vida de cada cristiano. Aunque había algunos discípulos, unos apóstoles que cuestionaban la valentía o la valentonada, si me permite el segundo término, del apóstol Pedro, cuando recibió
en ese éxtasis o esa visión, recuerda usted en el libro de los Hechos, cuando estaba orando muy temprano, y luego tuvo una visión de lienzo que bajó del cielo y había muchos animales que los consideraban algunos limpios y otros inmundos, y escuchó una voz que decía, mata y come, Pedro. Y la osadía de Pedro de decirle no al Señor. Imagínense. No, Señor. ¿Cómo dijo? No. ¿Cómo voy a comer? No. No la pensó dos veces. Sencillamente dijo no. ¿Cómo se pone a negar al Señor? No, ya lo había hecho, por supuesto. Pero al parecer no había aprendido completamente la lección. No, porque a mi cuerpo no ha entrado nada inmundo jamás. No llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Bueno, lo estaban preparando para que fuera a hablarle a algunos gentiles, a los gentiles del Evangelio. Y más adelante ya conocemos la historia. Pero había algunos que se atrevieron a presentarle una negativa al Señor o a cuestionarle. Pedro también le dijo, no, Señor, yo no voy a permitir que vayan y te hagan daño. Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo el Señor. Pero en este caso fue distinto. Porque dice que los discípulos, esos dos discípulos, fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Obedecieron sin pretextos. Obedecieron sin excusas. Y la Biblia nos recuerda, hermanos, que es mejor obedecer, ¿no es cierto? Se complace Jehová tanto en los sacrificios y en las grosuras como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor. Dice la palabra, es que los sacrificios y ofrecerle holocaustos al Señor. Dios ve nuestro ser entero, nuestro corazón, nuestra intención y nuestro hacer. Y debemos de aprender a obedecer de manera plena a nuestro Dios. Obedecerle. Pero se da cuenta, Dios nunca nos va a pedir algo, Dios nunca nos va a dar una acción por hacer sin antes orientarnos. Porque Dios no es como nosotros, que le decimos a los hijos, haz esto y cómo lo hago. A ver cómo le haces, averíguatelas. Porque el versículo 2 y el 3 que ya leímos les da la orientación. Vayan a la aldea. No le dijo el Señor, vayan y consigan ahí algunas burrito, algún asnito y me lo traen aquí porque necesito. Les dijo, id a la aldea de enfrente, allá, ahí justo ahí de ustedes. Y luego cuando entren van a hallar, les dijo, una asna atada y un pollino junto con ella. Van a llegar, no van a preguntar nada. Ustedes sencillamente llegan, la desatan y me la traen. Y si en medio de ese proceso, de ese trayecto, alguien llega y les dice, epa, ¿a dónde? Sencillamente ustedes les van a decir, si alguien nos dijere algo, decir, el Señor lo necesita. Y luego los enviará. No va a haber ningún problema, vayan confiados. Si alguien les dice algo, ustedes sencillamente le dicen, el Señor lo requiere, lo necesita. Y enseguida les van a permitir su venida. Así que vayan, no teman. Les estaba asignando una tarea para obedecer, para llevar a cabo, pero les estaba orientando, es decir, les estaba capacitando. Señor nunca, hermanos, nos va a pedir algo sin antes darnos la orientación que usted y yo necesitamos. Él no nos tiene que dar ninguna explicación, ninguna razón de por qué tenemos que hacerlo de esa manera, pero sí nos califica y nos da la dirección precisa para que llevemos a cabo su voluntad, como Él desea justamente que la hagamos. Nunca nos dice, hazlo y a ver cómo le haces. Aquí, a mí me obedeces y a mí me traes esto y a mí me vas a ofrecer tu devoción, tu adoración y la manera en que lo puedas hacer. Yo no me voy a fijar, dice Dios, yo quiero esto. No, Dios no es así. Sencillamente Dios requiere, Dios solicita, Dios pide y Dios hasta demanda en muchas de las ocasiones cuando nosotros somos muy distraídos. Pero también nos orienta para poder obedecer. Así que no solamente en la entrada triunfal aprendemos adoración, también entendemos que se presenta esta acción activa de la obediencia por parte de los apóstoles y también encontramos en el versículo 3 lo siguiente, y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y enseguida entonces
y luego los enviará. Aquí hay un aspecto más y con esto voy a terminar. Aquí se nos está hablando, hermanos, de que por parte probablemente de los dueños de estos animalitos debería de haber disposición. O de aquellas personas que hubiesen llegado y quizás no eran los dueños de estos animalitos, pero quizás eran los que los estaban moviendo de algún lado para otro, o eran el medio por el cual estaban laborando, no sabemos, pero el Señor sabía que ahí estarían justamente estos animalitos y alguien debería de tener la disposición suficiente para cumplir con la voluntad del Señor. Así que no solamente aprendemos de la entrada triunfal, adoración, obediencia, pero también disposición. Vayan ustedes, no va a haber problema. Si alguien les dice, ¿a dónde lo llevan? ¿Por qué lo están desatando? Sencillamente díganle esto y todo va a fluir, todo va a estar bien. Y viniendo del Señor, hermano, pues habría que obedecer. Si la orientación, la consigna, la capacitación y las palabras venían del propio Señor Jesucristo, había que obedecer y tener la disponibilidad suficiente. Así que Dios espera, hermanos, nuestra disposición para que seamos útiles para Él. El Señor los necesita. Ahora, pudo haber sido otro medio y quizás ahí en Jerusalén no tenía que salir de la aldea y sencillamente ahí afuera pedírselo a alguien. Pero el Señor quería ver reflejada la obediencia de los apóstoles. Quería ver reflejada, que vieran los apóstoles que debería de haber disponibilidad por parte de otras personas también. Así que les dijo, si alguien se para delante de ustedes y les pregunta, ¿para qué las están desatando? Sencillamente díganles, el Señor las necesita y no va a haber ningún inconveniente. Así que Dios desea, hermanos, de nosotros disponibilidad para ser útiles al Señor. Dios no nos puede utilizar a usted y a mí si nosotros no tenemos la disposición necesaria. ¿Se acuerdan al pequeño Samuel en la historia bíblica en el Antiguo Testamento? Estaba dormidito el niño. Y Dios le habló y le dijo, Samuel, Samuel, ¿recuerdan? Inmediatamente se levantó y fue con Elí. Elí estaba dormido. ¿Me has llamado? No, duérmete. Y en las 3 ocasiones que el Señor le habló a este niño Samuel, las 3 ocasiones, las mismas que Samuel tuvo la disponibilidad, estuvo dispuesto porque eso fue el fin el propósito de su vida, ¿recuerdan? Señor, dame un hijo varón y te lo voy a dedicar a tu servicio, le dijo Ana. Y ahí estaba finalmente. Ana seguramente pudo transmitirle su corazón y su deseo. Tú estás aquí por el resultado de una oración de parte mía, le ha de haber dicho Ana, su madre. Así que sirve al Señor, no te niegues a nada, no refutes a nada. Ahí vas a estar, vas a servir al Señor, vas a aprender todo lo que puedas, porque Dios te trajo en la vida para que le sirvas y le ministres a Él en todo. Y ahí estaba el niño, utilidad. No solamente adoración, obediencia, sino tenía disposición. Disposición para lo que sea. ¿A qué hora? A la hora que fuese necesaria. Así que, hermanos, tenemos que disponerle al Señor nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestro vigor. Ya los que tienen más años, la experiencia en la vida, las habilidades, los talentos, nuestro carácter, el valor, nuestros bienes, todo lo que Dios nos ha provisto, de lo que tenemos y de lo que se nos va a terminar algún día, hermanos. Por eso tenemos que aprovecharlo ahora, que es la salud que tenemos, o es el vigor que tenemos, la fuerza que tenemos. Muchachos, denle al Señor su juventud. No estamos tan viejos nosotros, ¿no? El pastor y yo, ni los mayores de edad que estamos aquí, pero ya no tenemos la misma fuerza de antes y eso no quiere decir que estamos viejos. Nada más estamos agotados un poquito. Pero aprovecha tu juventud. Ponla en utilidad, a disponibilidad del Señor. Que cuando pasen los años puedas decir, gracias Señor porque pude hacer esto para ti. Quizás lo hice solamente, pude hacer un viaje misionero en alguna ocasión para enseñar música allá a otros,
Ya no supe qué pasó, qué sucedió posteriormente, pero tuve el corazón de hacerlo y lo hice bien. O tuve la disponibilidad, la disposición de poder ofrecerte este trabajo en esta área, en la iglesia, y con el paso de los años usted pueda, hermano, o tú puedas, joven señorita, enseñarle a otros, aconsejarle a otros, animar a otros de que algún día lo hiciste. Y lo hiciste bien, como dice la Biblia, hacedlo bien, para que eso inspire, anime a otros a tener disposición para servir al Señor. En realidad nosotros, hermanos, realmente el Señor no necesita de nosotros. Si yo tuviese sed, no te lo pediría a ti, dice. Realmente nosotros somos los que necesitamos del Señor. Si alguien nos dijere algo, decirle el Señor lo necesita y luego los enviará, como diciéndoles, hay que traerlos a conciencia, no tanto de que yo lo necesito, sino de que están necesitados de ofrecerle algo a Dios. Y en eso consiste, hermanos, la vida cristiana. No en que Dios necesita de mí, de mi servicio. No, no es así. Realmente nosotros necesitamos servir al Señor. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Porque me es impuesta necesidad. Cuando hablaba de predicar el Evangelio, del Evangelio de Cristo, porque me es impuesta necesidad. Pablo estaba intranquilo si él no predicaba, si él no iba y cumplía su ministerio. Así que quien necesita realmente del Señor somos nosotros. Necesitamos de Dios. Necesitamos serle útiles. Necesitamos servirle a Él. Necesitamos involucrarnos más en la causa de Cristo y que Dios nos dé su gracia y su bendición para poderlo hacer correctamente, fielmente y hacerlo bien, como dice la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos dé de su ayuda para poder desarrollar disposición en nuestra vida cristiana, obediencia al Señor y adorarle en todas las causas que nosotros podamos ofrecerle al Señor, nuestro corazón y nuestra adoración. La adoración suprema, no de parte nuestra, sino de parte nuestra, por supuesto, pero para el Señor. A Dios se le da lo mejor, lo supremo. Si ya aprendimos a darle lo bueno, vamos a subir al siguiente nivel, a darle lo mejor. Y si le estamos dando lo mejor, vamos a subir al siguiente nivel, lo supremo. Que ya no hay más. Y algún día le vamos a ofrecer lo impecable cuando estemos en su presencia algún día. Que Dios nos dé su gracia y poder aprender más de su palabra. Vamos a orar.